Hola, muy buenas tardes a todos. Espero que estéis todos bien y, y que, y que, bueno, y que estéis pasando pues, este tiempo que estamos pasando lo mejor posible. Durante la conferencia de hoy voy a hablaros un poco sobre cómo ha sido mi experiencia, cómo ha sido mi transición desde que empecé a trabajar y cómo he ido evolucionando, incorporando cada vez más tecnología y cómo ha ido cambiando pues, mi visión de la odontología. Bueno, mi nombre es Santiago Ferris, terminé odontología hace unos 12, 13 años y tengo la consulta o desarrollo mi actividad en el sur de España, en el campo de Gibraltar. Tenemos una consulta pequeña, donde trabajamos, una consulta familiar, donde trabajamos en equipo. Mi mujer, la doctora Nezari, que se encarga del tema de ortodoncia, y mi hermana, Paula Ferris, que es endodoncista. Yo me dedico al tema de rehabilitación y cirugía. Entonces, como ya hemos dicho, nuestra consulta es una consulta pequeñita, donde intentamos dar un servicio, unos tratamientos personalizados a nuestros pacientes, donde intentamos no tener una gran afluencia de pacientes, aunque parezca esto pues, controvertido, pero lo que intentamos es dedicar mucho tiempo a cada uno de los pacientes que tenemos y donde intentamos pues, rodearnos de la mayor tecnología posible. Tenemos escáner intraoral, microscopios, sistemas de análisis oclusales digitales, escáner facial y todo lo que hemos ido pudiendo incorporar. Los primeros años, cuando terminé, me formé en cirugía porque era la parte que más me interesaba, el hecho de poder colocar implantes, hacer extracciones de cordales, apicectomías, etcétera. Y me formé en la Coppel Dental Academy en Madrid. Fuimos combinando pues, esa formación teórica pues, con formación práctica en Santo Domingo, donde pues, he ido varias veces y he ido pudiendo poner en práctica pues, todo lo que iba aprendiendo a nivel teórico. Posteriormente, una vez que ya controlaba algo de cirugía, podía poner mis implantes, hacía algunas regeneraciones pequeñas, pues me formé en periodoncia, porque es muy importante pues, poder conservar el diente, intentar cuidar ese periodonto, intentar mantener los dientes de los pacientes lo máximo posible. Y aparte de eso, también controlar volúmenes, puesto que, como todos sabemos, aparte de colocar implantes y de restaurar dientes, los tejidos blandos en la odontología de hoy en día pues tienen una importancia vital para poder hacer pues unos correctos perfiles de emergencias y para poder hacer unas prótesis lo más naturales posibles. Y sobre todo también aprendí, aparte de controlar los volúmenes y poder aumentar esos volúmenes que van a poder proteger nuestras restauraciones, nuestros implantes, nuestros dientes y van a darle una estética apropiada, pues también aprendí el mejor injerto posible, que es el injerto que no tienes que hacer, ¿vale? Con técnicas como el Socket Shield, que muchos conoceréis cómo es, y nos permite pues, que no se pierda ese volumen. Si queréis más información sobre esta técnica, nuestro compañero Jorge Delgado ha publicado recientemente un libro donde bueno, hay muchísima información y podréis obtener un montón de cosas sobre esta técnica. Conforme iba aprendiendo, trabajaba por esa entonces en 6 clínicas diferentes y estamos hablando de 2011, entre 2008 y 2011, pues tenía que luchar mucho para poder conseguir tags y visualizar tags para hacer mis planificaciones. Porque bueno, teníamos que luchar con generalmente los que trabajábamos en clínicas de otros o que trabajábamos en estas grandes compañías, pues nos era difícil que nos permitieran tener tag en todos nuestros pacientes. Y para mí era algo muy importante, por lo tanto, obtuve mi primer software donde podía visualizar estos tags y podía ir de clínica en clínica pues intentando visualizar mis tags. Luego, hace realmente poco, me enteré que este software, el BTI Scan 2, era el que yo tenía, es la base del software que hoy por hoy más uso para planificar, que es Nemotec, NemoStudio. Y entonces, con los conocimientos que tenía, pues hacía
este tipo de cirugías, este tipo de trabajos. Me venía un paciente que venía por... El motivo de la consulta era pues, que tenía dolor, tenía molestias al masticar, tenía movilidad en algunos dientes. Entonces yo por aquellas realizaba una odontología muy basada en el diente. Estas fotos intraorales, eran las que principalmente utilizaba para diagnosticar e intentaba extraer de ellas la máxima información posible. Por lo tanto, un paciente que resulta que tenía una fractura en el diente número 12, una movilidad grande en el 21 con una pérdida total de la pared vestibular y movilidad en los otros 12 dientes. Entonces, pues bueno, yo intentaba diagnosticar lo mejor posible e intentar hacer las cosas lo mejor posible. Hacíamos también fotos faciales, pero realmente no éramos todavía conscientes o no éramos capaces, no teníamos esa capacidad de sacar toda la información posible o toda la información que sacamos ahora de estas fotos faciales. Las hacíamos pues porque en todos los cursos que hacíamos pues decían que teníamos que hacer fotos faciales y para intentar ver la estética. Entonces mi objetivo aquí era, lo primero, solventar el problema al paciente, cosa que todavía hago hoy por hoy. Intentaba ser lo menos invasivo posible para que el paciente tuviera un buen postoperatorio y colocar mis implantes lo mejor posible para que fueran estables en el tiempo y estuvieran bien rodeados de hueso y tener una buena composición protésica. Y luego, evidentemente, pues también intentaba hacer unos trabajos pues, lo más estético posible, aunque si os fijáis es complicado porque solamente tratando 4 dientes, que es lo que vamos a hacer aquí, pues no tenemos mucho rango de maniobra para poder influenciar con nuestro trabajo en la estética real de ese paciente. Pero no buscábamos conexiones. No era capaz de preguntarme por qué. ¿Por qué ese 21 tiene esa pérdida de la pared vestibular? ¿Por qué se ha fracturado ese 12? Si os fijáis, aquí vemos la guía anterior del paciente, donde hay pues, múltiples prematuridades en esa guía, que posiblemente sean las responsables de las recesiones que vemos en el 13, la fractura del 12, recesión en el 11, todos los dientes que están intercediendo en esa guía, pues tienen signos o síntomas de que algo no iba bien. Pero yo por ese entonces no era tan capaz de verlo. Entonces, bueno, yo intentaba pues ser lo menos traumático posible, hacíamos una tunelización, hacíamos un injerto, hicimos en este caso un injerto en túnel. Hoy por hoy seguramente el 11 y el 22 pues posiblemente no los hubiera extraído y los hubiera podido mantener haciendo un tratamiento oclusal previo, pero bueno, por aquellas pues no lo intuían. Poníamos un seno injerto, otra cosa que tampoco haría hoy por hoy, poner, como bien nos ha enseñado Alberto, pues no metería un seno injerto dentro del alveolo. Colocábamos una membrana transmucosa para intentar pues que esa regeneración fuese más predecible y hacía un injerto de tejido blando para ganar o para no perder, sobre todo, el volumen. Una vez que tenía esta situación y había solventado el problema de la cantidad ósea de los tejidos blandos, pues empezábamos a intentar colocar nuestros implantes en la mejor posición ósea y protésica posible. Y por aquí, estos fueron unos de mis primeros casos de cirugía guiada, donde hicimos una férula piloto, donde solamente pasamos la primera fresa, pues diseñábamos una prótesis removible. Con esa prótesis removible hacía un doble escaneado, uno a la prótesis y otro al paciente con la prótesis. Hacíamos este alineamiento y diseñábamos los implantes. Por este entonces yo me apoyaba totalmente en una casa porque no tenía ni los medios suficientes, porque no tenía el software, ni los conocimientos necesarios. Por lo cual, el poder apoyarte en gente que sabe más que tú y son más expertos que tú en periodos iniciales, pues es muy interesante. Pero, entonces, bueno, usábamos esta prótesis para diseñar la colocación de nuestro implante, ellos me fabricaban la guía y yo hacía la cirugía. Pero el hecho de hacer prótesis removibles a la hora de una planificación, pues hoy para mí tiene ciertos inconvenientes, aunque sigue siendo una técnica útil, pero tiene ciertos inconvenientes. Por ejemplo, porque las prótesis removibles es muy difícil hacer una prótesis removible totalmente estable y de la posición de esa prótesis removible va a depender la colocación de nuestros implantes y nuestra futura restauración. La prótesis removible no podemos controlar en qué posición está exactamente cuando el paciente está realizándose el TAC.
la presión masticatoria puede influir o posiblemente a lo mejor ha hecho una protusiva y ha movido, ha desplazado un poco la prótesis. Entonces, bueno, aparte la anatomía, una prótesis removible, como podéis ver en la foto que está en el centro, no tiene anatomía palatina. Entonces, vamos a tener una información deficitaria a la hora de hacer perfiles de emergencia. Realizamos nuestra cirugía guiada y luego transformaba esa prótesis removible en una prótesis fija. Algunas veces la suplementábamos con algún tipo de alambre o algo para darle más resistencia. Y ya está. Y después de aquí esperábamos el tiempo de cicatrización y hacíamos nuestra prótesis final. Entonces, progresivamente con el tiempo, pues empecé a pensar que hacer un encerado virtual y planificar mis implantes directamente sobre esto, pues era una gran opción. Pude tener un software que me permitía diseñar y empezamos a hacer nuestros encerados virtuales y planificar nuestros implantes sobre eso. Como veis, al planificar sobre un encerado digital, el número de errores o posibles errores que vamos acumulando es menor que con una prótesis removible con doble escaneado. Entonces, hacíamos esto, ya teníamos escáner intraoral, por lo tanto, yo creo que compré mi escáner intraoral hace aproximadamente 3 años y algo, y hacíamos nuestros encerados virtuales, tomábamos nuestros modelos con el escáner, ya a la dimensión vertical que íbamos a querer posteriormente, y hacíamos nuestro encerado virtual. Previo, pues hemos quitado las puentes antiguos que tenía el paciente para poder hacer una previsión un poco más precisa. Encerábamos. Esto es un encerado situacional, un encerado que nos va a decir una aproximación de dónde vamos a querer el diente, pero no es funcional. Es decir, no hemos dado parámetros oclusales, no hemos controlado guías, pero nos va a servir para saber dónde queremos colocar nuestros implantes. Además, esos modelos en STL los alineamos con el TAC del paciente para poder planificar. Y también, pues lo podemos alinear con una cara tridimensional que nos ayude a tener una visión estética mejor. Una vez tenemos nuestro encerado, pues es muy fácil, es muy intuitivo planificar con NemoScan. Y cuando empiezas a planificar tridimensionalmente la gran mayoría de tus casos, te das cuenta que colocar un implante no es tan fácil como te puede parecer los primeros años. Porque no solo es colocar el implante, tienes que colocar el implante en la mejor posición ósea, necesitas tener suficiente hueso por vestíbulo y por palatino para que eso sea estable. Tienes que controlar tejidos blandos para que protejan a tus implantes y además hay que hacerlo en una posición protésica favorable. Y realmente, de verdad, es un ejercicio muy importante. Los que no planifiquéis y si no estáis acostumbrados a planificar así, hacerlo, ya después hacéis cirugía guiada o no, y os daréis cuenta que colocar los implantes, pues ahí no hay tanto margen de posición o de maniobra como puedas pensar cuando no haces este tipo de técnicas. También se puede hacer en analógico, no tiene por qué ser digital. Entonces, bueno, fuimos cada vez descubriendo las virtudes que tiene o la cantidad de información que puedes manejar con un software multidisciplinar. En este caso, pues podíamos aislar las raíces para que saber y poder ver visualmente que nuestros implantes no van a estar cerca de ellas, no las van a tocar. Podíamos hacer la exodoncia virtual de los dientes que necesitemos quitar, siempre con cierto grado de imprecisión, pero con un gran nivel de predicción. No va a ser 100% exacto, pero va a estar cerca. En este caso hemos hecho la extracción del 21. Como tenemos el diente aislado, pues podemos directamente hacer con una operación booleana, extraer el diente del modelo y saber el hueco o intuir el hueco que va a quedar para intentar hacer un perfil de emergencia pues, más preciso. Una vez planificados los implantes, ya teníamos las anillas en las posiciones correctas. Es muy importante para mí un software de planificación que te permita hacer anillas customizables, es decir, que tú puedas coger la casa de implante que quieras o la caja quirúrgica que quieras y diseñarte una anilla a medida para utilizarla, que no estés limitado por el software a determinadas casas o determinados materiales. Y bueno, una vez que teníamos ya todo planificado, diseñábamos nuestra férula de cirugía guiada, que estas férulas en NemoScan
tiene una cosa muy buena que te permite, por un lado te genera un STL de lo que es la férula en sí, y por otro lado te genera un STL de las anillas. Entonces, con esto, tú puedes hacer diferentes tipos de férulas, que no vamos a entrar en cuál es mejor, cuál es peor, porque no es el objetivo de este webinar, pero sí que sepáis que si tú quieres hacer una férula con las anillas incorporadas y que no necesitas meter anillas metálicas, solo tienes que unirlo en tu software y directamente fresar o imprimir la férula sin anillas. Si quieres, si no quieres hacerlo así, puedes fresar o imprimir tu férula y luego colocar las anillas de la casa comercial que sea o de la caja que sea y pegarlas tú. Hay muchos tipos de férula, podemos hacer férulas impresas, férulas fresadas. Dentro de las mismas férulas impresas depende mucho de la calibración de la impresora y de la calidad de esta impresora. Entonces, bueno, hay diferentes opciones y podemos elegir la que más nos guste. Aquí tenemos la férula en boca. Colocamos nuestros implantes en la posición idónea gracias a esta cirugía guiada. Y como veis, hemos fijado la férula, cosa que es muy importante. Y al principio, cuando empiezas a diseñar tus férulas, puedes caer en el error de no fijarlas apropiadamente y eso tiene consecuencias, como veremos posteriormente. En este caso, pues he modificado el diseño de los pines de fijación porque los quería poner bastante atrás. Y si os fijáis, en la fotografía de la izquierda, lo he sustituido por tornillos de osteosíntesis de cierto grosor para fijar esta prótesis. Entonces, bueno, hemos colocado los implantes, pero si nos damos cuenta en la foto de la derecha, seguimos teniendo defectos de volumen, tanto en los sectores posteriores como en el sector anterior. Pues bueno, eso de que la cirugía guiada no se puede combinar con cirugía reconstructiva o con otro tipo de cirugía, pues ya vemos que ya sabemos todos que no es así. Entonces, una vez que hacemos la cirugía guiada, pues hacemos nuestros injertos. En este momento, pues hacía los injertos así porque era la técnica que más dominaba. Pusimos un poco de autólogo directamente en contacto con la primera capa del hueso y luego un seno injerto por fuera y lo cubrimos con una membrana. Y como también hacía algo de injertos de tejido blando gracias a mi formación en periodoncia, pues en el sector anterior hicimos un injerto de tejido conectivo tunelizado para siempre intentando ser lo menos invasivo posible, pero intentando solventar el mayor número de problemas posibles. Luego también fabricamos una férula que nos va a ayudar, que va a tener múltiples funciones. Una de ellas es ayudarnos a posicionar correctamente el provisional en su sitio, que vamos a rebasar, y luego estabilizar la oclusión. Estabilizar la oclusión, todo lo que podamos en un caso donde, como veis, no tenemos sectores posteriores inferiores. Por lo tanto, si no tengo una oclusión relativamente estable, esos provisionales pueden sufrir y deteriorarse más o incluso romperse durante el proceso. Entonces, mientras que fabricaba el encerado inferior, pues hicimos esta férula que tenía, como ya veis, múltiples funciones. Y podemos obtener estos resultados en una sola sesión, lo cual hace, en este caso no hicimos carga inmediata porque había suficientes pilares sobre dientes para fijar nuestro provisional en esos pilares intermedios y no arriesgar para nada los implantes, pero el paciente de la consulta se va así, con la planificación que hemos hecho digital, con sus implantes puestos y con todo. Por lo tanto, tenemos el paciente en una situación suficientemente confortable para que nos dé tiempo y no nos meta prisa y podamos trabajar y dedicarle todo el tiempo posible para hacerlo lo mejor posible. Una vez que tenemos nuestro provisional superior, pues en otra cita colocamos los inferiores. Disculpar que el encerado de la prótesis inferior no esté precioso, no esté reluciente, pero son fotos del día a día. ¿Vale? Esto es lo que os voy a enseñar. Tratamos a todos nuestros pacientes igual, no hacemos pacientes para los cursos ni para la galería, sino fotografiamos prácticamente todos los procesos. Y esto es una foto que hicimos entre 4 y 6 meses después de la colocación de los implantes. Como veis, ya está hecha la segunda fase, ya está avanzado y así está. Es un provisional que gracias a la estabilización que le hemos dado, no hemos tenido que reparar en 4 o 6 meses. Evidentemente, pues hay zonas que están más teñidas, hay zonas que están más oscuras, que no están tan bonitas como el primer día, pero bueno,
no tener que cambiar nada a un provisional en 4 o 6 meses, pues está bastante bien. Y entonces ya es tiempo de ir controlando la funcionabilidad de ese provisional. Ahí estamos ajustando la guía anterior y vamos a ir ajustando las guías caninas para asegurarnos que tenemos, y la oclusión, que tenemos una función como realmente deseamos. Una vez que lo tenemos en provisionales, vamos a poder escanear y pasar muy fácil al definitivo. O sea, ya tenemos gran parte del trabajo hecho y preparado para la restauración final. Aquí hemos comprobado ambas guías. Ya sabéis que cuando guía canina derecha no debe haber contacto posterior, guía canina izquierda igual, y solo los caninos tocan, ya que son los dientes que están preparados para ello. Entonces, bueno, pues con las técnicas que había aprendido, pues estas eran las cosas que iba haciendo. Pero claro, conforme más te vas fijando, más cosas vas viendo y más problemas quieres solventar. Y una de las cosas a las que nos enfrentamos diariamente, los que nos dedicamos a la rehabilitación de pacientes, sobre todo sobre implantes, es que hay grandes defectos óseos y que son muy necesarios regenerar en muchas ocasiones para poder colocar unos implantes de manera correcta. Y esto tuve la suerte de que Alberto me enseñara, fui al curso de Alberto y Alberto cambió algo muy importante en mi trayectoria profesional, que es que me hizo ver que podemos cambiar el entorno. Es decir, que podemos estar delante de una situación donde es difícil de manejar debido a la ausencia de tejido suficiente, de tejido óseo, pues lo que podíamos hacer es cambiar ese entorno, crear un montón de huesos y luego colocar nuestras fijaciones en una posición correcta y estable. Una vez que hice la formación con Alberto, pues me volví a ir a Santo Domingo para poner todo en práctica con mi amigo Antonio Coppel y empecé a hacer casos como este. Al principio, pues no estaba tan consolidado a la hora de extraer los injertos, por lo tanto usaba láminas de aloinjerto, las cuales he dejado de utilizar porque, aunque funcionan bien, no me termina de convencer la rigidez muchas veces a la hora de fijarlas, pues se partían porque no son suficientemente flexibles. Entonces, bueno, eso me sirvieron para coger confianza con las técnicas y animarme a ya ir sacando mis injertos autólogos, que la verdad que hay una gran diferencia de usar materiales de otro tipo que usar hueso autólogo. Y entonces, pues hacía casos como este, ¿no? Aquí vemos una situación donde no hay hueso y nunca lo hubo. Yo le hice a los pacientes las extracciones a este paciente y ya sabía que me iba a encontrar con un hándicap importante una vez que los extrajera, porque sabía que me iba a quedar con muy poco hueso. Fijaros cómo está la reconstrucción de la mandíbula, un hueso muy fino. No tenemos apenas en muchos sitios ni siquiera 3 milímetros para hacer un cortical split en condiciones de seguridad. Y evidentemente, pues no podíamos poner un implante de una manera razonable. La única opción era pues reducir mucho la altura de ese hueso y crear pues, un defecto grande. Y bueno, gracias a la formación que me dio el doctor Fernández, pues, y el doctor Coppel, pues empecé a hacer este tipo de casos y podía solventar este tipo de situaciones. Veis en la imagen de la derecha cómo estaba y en la imagen de la izquierda cómo hemos conseguido cambiar ese entorno. Yo sé que esta regeneración es una regeneración sencilla, pues es una regeneración horizontal, comparado con lo que hacen otros compañeros, pero bueno, a mí me ha permitido pues solventar casos que para mí eran sumamente complicados y de una manera que me da mucha tranquilidad sabiendo que mis implantes están protegidos. Y claro, una vez que ya empezaba a hacer estas cosas, pues quería seguir incorporando todas las técnicas que iba aprendiendo a mi filosofía de trabajo, que mi filosofía de trabajo tiene un punto muy importante el tema del digital, porque siento que dentro de la odontología digital es donde englobo todas mis técnicas y donde me puedo hacer planificaciones o puedo intentar predecir qué es lo que voy a necesitar y vais a ver a lo que me refiero en este caso. Este es un caso que tiene un componente quirúrgico muy importante, realmente es un paciente para cirugía ortognática, puesto que tiene una biprotrusión. Tengo la suerte de contar en mi equipo y en casa con la que para mí es una de las mejores ortodoncistas que he visto, sino para mí la mejor, que es mi mujer. Y entonces, bueno, pues está muy, muy influenciado
por sus conocimientos y su formación a la hora de aplicar mis rehabilitaciones. Entonces, bueno, gracias a ella sabía que este paciente era un paciente quirúrgico, la paciente ya había llevado una ortodoncia previamente y no le apetecía o no quería o no estaba dispuesta otra vez a meterse en esto, le costaba al principio y no quería ni oír hablar de la cirugía. Entonces dijimos, bueno, pues no sé si voy a poder solventar esto sin cirugía ortognática. Entonces, bueno, pues gracias a la tecnología pudimos hacer una prueba o una especie de predicción a ver si íbamos a ser capaces de tener un resultado razonablemente bueno si rehabilitamos a esta paciente sin cirugía ortognática. Es decir, íbamos a intentar adivinar o intuir o predecir si esta paciente era compensable o no. Tomamos unos registros en céntrica del día. Céntrica del día es cuando intentamos llevar al paciente a céntrica, le ponemos un desprogramador y lo tenemos pues una semana, unos días o unas horas previamente a la consulta. No es esa mandíbula no va a estar en una posición céntrica o una relación céntrica, va a estar en un área céntrica, va a estar más cerca de la céntrica que si está en máxima. Hicimos un setup de ortodoncia gracias a NemoCast, el software de ortodoncia de Nemo. Ahí. Bueno, íbamos a poner, valorábamos la opción de poner alineadores en la parte superior. En la parte inferior teníamos problemas periodontales, los 4 dientes anteriores estaban perdidos, los caninos tenían defectos de las paredes vestibulares importantes y los premolares, pues simplemente por motivos de prótesis, pues tuvimos que extraerlos. Entonces, si pusimos nuestra prótesis, una simulación de nuestra prótesis virtual que vamos a poner implante soportada abajo, y luego hicimos una disminución de dimensión vertical para orientarnos. Evidentemente, esta disminución de dimensión vertical que estoy haciendo, pues no va a ser exacta, va a tener un margen de error pues, significativo, puesto que para hacer una bajada de dimensión vertical, pues es mucho más complejo, tenemos que estabilizar las ATM del paciente, tenemos que buscar el eje de rotación real de ese paciente, que posteriormente vamos a ver algo. Pero bueno, es algo parecido a un VTO de ortodoncia, o sea, vamos a hacer una predicción. Vamos comparando con la cara del paciente, que siempre es muy interesante poder tener la cara del paciente si el paciente esté en la consulta. Y después de esa bajada de dimensión vertical y de ese setup de ortodoncia, íbamos a ver si era factible hacer unas restauraciones cerámicas en la parte superior, unos overlays en sectores posteriores y nuestra prótesis sobre implantes abajo. Y luego, pues probarlo en la cara del paciente. Y ya veíamos, yo nunca enseño estas cosas a los pacientes, porque lo primero que te dicen es que esa está muy rosa y los dientes muy blancos, por lo tanto son cosas para nosotras. Para nosotros no lo utilizamos tanto a nivel marketing, porque el paciente muchas veces no es capaz de visualizar eso en un color bonito, con unas formas ideales, pero sí que nos ha servido para saber que sí que íbamos a poder compensar el caso de una manera bastante correcta. Como veis, situación inicial, con el setup de ortodoncia, con nuestra prótesis, con nuestras restauraciones cerámicas. En la derecha vais a poder ver dónde estaban los dientes en esa situación inicial y dónde los queríamos poner nosotros. Por lo tanto, si ya sé dónde quiero poner el diente, pues también puedo saber dónde debe de ir mi implante. Estamos hablando de que ese diente futuro va a estar como 2, 3, 4 milímetros más posterior, por lo tanto, a lo que está actualmente. Por lo tanto, es difícil saber dónde poner el implante y si no tuviéramos estos medios. Además, también voy a ver que tengo una gran discrepancia de dónde está el hueso a nivel lingual y dónde está el hueso a nivel vestibular. O sea, hay casi 8 milímetros de diferencia, por lo tanto, vuelvo a la situación del caso anterior. O hago una reducción en la altura de ese hueso para nivelar las corticales lingual y vestibular, o refuerzo la parte vestibular y hago una ganancia horizontal. Entonces, bueno, ya sé que voy a tener ahí una cirugía donde voy a tener que hacer cosas, que no va a ser solo colocar mis implantes, por lo tanto lo puedo prever y en este caso pues cogí toda la mañana para operar a esta paciente y poder hacer pues, lo que mejor sea necesario. Diseñamos nuestra férula y colocamos al final, utilicé esa férula solo de marcaje porque hay un error importante de fabricación y quiero recalcar esto porque, bueno, el tema de hacer webinars y el tema de dedicarse un poco a la docencia, pues es poder
prevenir a tus compañeros de tus propios errores. Esta férula tiene un gran error, que es que no tiene fijaciones en vestíbulo. Y si os veis, aunque la férula ajustaba perfectamente, en cuanto yo la colocaba con los dedos, una vez que la soltaba para hacer la fotografía, fijaros el desajuste que hay en los premolares. Ahora hacemos esas ventanas para comprobar eso. Entonces, este tipo de cirugías, o el tema de diseñar una férula de cirugía guiada y hacer cirugía guiada, no es para gente que no tenga experiencia haciendo cirugía convencional. Es para gente que quiera ir un paso más allá, que ya sepa hacer cirugía, porque hay muchas veces, o puede haber veces, que te tienes que dar cuenta de que algo no va bien. Entonces yo, una vez que coloqué esta férula, ¿por qué no era estable? Uno, por mi error de diseño. No había puesto fijaciones anteriores. No se puede hacer. En un caso, con 6 o 7 extracciones. Y como dijo Jesús en su webinar, todo el decálogo, ¿no?, de cirugía guiada que nos ha dado, que ha sido genial, no es predecible la fijación de una férula en su sitio después de hacer tantas extracciones. ¿Vale? Entonces, yo me di cuenta de esto y solamente utilicé la férula para marcar en qué posición mesiodistal y vestibulolingual iba a colocar mis implantes, pero sabía que colocándolos a través de la férula me arriesgaba mucho a tener error. Por lo tanto, una vez que marqué, quité la férula, colocamos los implantes de manera virtual, de manera convencional, y hicimos un refuerzo con bloques autólogos de todo el sector anterior. Colocamos nuestros bloques, luego pues, colocamos un seno injerto y lo cubrimos con una membrana. Y después de solo 4 meses con alineadores de ortodoncia, ya tenemos este resultado. Fijaros el resalte, la sobremordida, la clase canina, o sea, el caso ha cambiado totalmente. Gestionamos las guías y ya va a estar preparado para que una vez que sigamos unos meses más con el tratamiento de ortodoncia y luego coloquemos nuestras restauraciones cerámicas, pues vamos a tener una situación muchísimo más favorable para empezar con esa planificación protésica. Pero si os fijáis, en el diente 32, la chimenea me sale un poco a vestíbulo. Entonces yo cuando vi esto, cuando me llamó el técnico, mi amigo Dani, y me dijo, oye, que una de las chimeneas me sale por vestíbulo. Claro, yo digo, oh Dios, pues algo he hecho mal, ¿qué ha pasado? Entonces fue cuando fui analizando todo y me di cuenta que había tenido el problema de la movilidad de la guía. Cuando tú fresas con una guía inestable en el sector anterior, corres ese riesgo de báscula. Luego también me fijé y volví a mi planificación y me fijé que también había planificado un poco límite ese 32. O sea que realmente la variación no ha sido mucho, han sido unos grados que seguramente si lo hubiera hecho manual, pues no sé dónde hubiera puesto los implantes. La verdad que hubiera estado totalmente perdido, pero bueno. Otro problema, la comunicación con el laboratorio. Cuando hacemos muchas planificaciones y sobre todo planificaciones complejas, digitales, generamos una cantidad enorme de archivos que tenemos que saber organizar y trasladar de manera correcta a nuestro protésico. Porque si yo no le he mandado bien los archivos a mi técnico, puede que él haya hecho la prótesis en otra posición diferente. Y otro error posible también es el registro de mordida. Nosotros, en la gran mayoría de los casos, trabajamos en céntrica. Si a la hora de tomar el registro de mordida, tomé el registro en máxima, no va a ser igual la posición y la relación entre los dientes anteriores. Por lo tanto, a lo mejor mi técnico ha tenido que retruir un poco más ese sector anterior. Tomamos una fotografía en céntrica, nos damos cuenta de que sí que no vamos a tener ningún problema con la emergencia de esa chimenea porque tenemos espacio de sobra para restaurar nuestro sector anterior. Pero bueno, es un caso del cual he aprendido mucho y no se me ocurrirá nunca más hacer férulas sin pines de fijación. Y bueno, quería compartirlo con vosotros. Si os fijáis, esta es la situación post solo 4 meses con aligners. Solo 4 meses. Vamos a tener que terminar de corregir esa línea media, pero ya sabíamos, gracias a la predicción, que iba a ser complejo. De hecho, no voy a poder controlar esa línea media perfecta, porque ya lo sabía gracias a mi planificación. Entonces vamos a usar todas las armas que tenemos, que son los alineadores, y posteriormente la prótesis, para dejar un resultado estéticamente agradable. Si os fijáis, hay una desviación de la nariz,
y el centro de la nariz no coincide con el bermeñón del labio, con el centro del labio. Entonces, también pasa en nuestra planificación. Ya sabíamos este hándicap y es muy útil tener tantísima información sobre un caso antes de ni siquiera empezarlo. Lo que no podamos corregir con ortodoncia, lo terminaremos de corregir con nuestras restauraciones cerámicas. Si os fijáis, esta situación es mucho más favorable para empezar a restaurar y nos va a permitir darle unas guías, tanto anterior como canina, y una oclusión correcta a nuestro paciente, lo cual era imposible en nuestra situación inicial. Entonces, bueno, seguí aprendiendo técnicas y seguí incorporándolas a mi día a día. Como ya digo, tenía una gran influencia por parte de mi mujer en el tema de ortodoncia. Ella se formó en la filosofía de Rod Williams, con Ariel Navarro en Madrid. Entonces, pues, empezábamos a ver cosas que eran extremadamente coherentes para nosotros y empezábamos a ver que esa filosofía pues tenía mucho que aportar y nos gustaba mucho, y nos enteramos de que hay una filosofía hermana para la prótesis a la técnica de Rod Williams, que es la bioestética, y nos fuimos a Estados Unidos. Aquí tenemos una foto de nuestro grupo de primer año, con la que está aquí abajo nuestra profesora, nuestra instructora Sue Bitter, Michael Edwards y Brian, el técnico, y son gente pues, que admiro mucho y que me parecen que hacen una odontología pues, de otro planeta. Allí nos recordaron que hay mucho más que dientes, mucho más que encías y mucho más que hueso a la hora de tratar un sistema masticatorio. Y que tratando a los pacientes como un todo, podíamos hacer algo más que diseñar sonrisas bonitas, podíamos ayudar a mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Y realmente, yo hice odontología o hice una profesión sanitaria para ayudar a mis pacientes, para ayudar a otra gente. Es lo que vi en casa, mi padre es médico, y es lo que vi en casa todos los días, es lo que yo quería hacer. Pero la evolución que ha sufrido en los últimos años nuestra profesión muchas veces te hace ver que estás pasando más tiempo en las redes sociales intentando conseguir likes de los demás que sentado delante de tus modelos, de las radiografías de tus pacientes, intentando mejorar su calidad de vida y darles un tratamiento integral. Entonces, en Estados Unidos, pues, nos recordaron eso, lo cual es bastante importante para nosotros y ha supuesto un cambio radical en nuestra filosofía de trabajo. Nos dimos cuenta y nos recordaron que nuestro sistema de salud en Occidente, tanto en Europa como en Estados Unidos, está basado en la enfermedad, que no en la salud. Es decir, ¿qué me refiero con eso? Que nosotros solo tratamos las cosas cuando llegan a un punto de realmente una patología. Lo que hacía yo hace 8 o 9 años, cuando el paciente me decía que le dolía un diente o que se lo había roto, pues buscaba una solución. ¿Y por qué hacemos esto? Porque hasta que el paciente no tiene una patología no le podemos poner nombre. Y nos suele gustar que las cosas tengan nombres para poder darles tratamiento. Pasa igual en la medicina. Si nosotros vamos al médico tenemos básicamente dos opciones. O estamos sanos o estamos enfermos. ¿Pero en qué momento enfermas? Pasa de un día, te levantas, desayunas y a las 12 de la mañana enfermas. Eso no es así. Y no es así porque muchas veces no miramos y no le dedicamos el tiempo suficiente a investigar y a preguntarnos por qué. Porque hay muchos signos y después de los signos están los síntomas. Y eso es lo que intentamos hacer ahora. Intentamos fijarnos en los signos y síntomas que tiene nuestro paciente para evitar que llegue a tener una patología. Y para eso hay que entrenarse. Los signos y síntomas muy claros en nuestra profesión es el desgaste de los dientes. El desgaste, recesiones, abstracciones, movilidad periodontal en pacientes con buena higiene. Entonces, intentamos, hoy por hoy, coger a nuestros pacientes en esta franja verde o amarilla y mantenerlos en la azul y evitar que lleguen a la roja, porque va a ser mucho más difícil llevarlos a esa azul. Pero para eso, ¿qué necesitamos?
Pues necesitamos un modelo de referencia. Necesitamos estudiar la naturaleza y ver cómo funciona. Entonces, hubo un biólogo, el profesor Robert Lee, que hizo un estudio, se dedicó a estudiar esas bocas de esos pacientes que siendo mayores de 50, 60 años, sin haber recibido ningún tipo de tratamiento dental, no tenían desgaste y no tenían patología articular y seguían funcionando perfectamente. Las conclusiones de ese estudio es el modelo de referencia que hoy por hoy nosotros utilizamos para intentar rehabilitar a nuestros pacientes. Es decir, nos fijamos en ese modelo y intentamos llevar la boca de nuestro paciente a esos dientes. Y cuanto más nos acerquemos, más éxito consideramos que hemos tenido en nuestro tratamiento. En este modelo, los centrales son alargados para poder hacer una buena guía. Los laterales son más cortos y redondeados para permitir que ese canino no tenga una prementoridad protrusiva. Y los caninos son largos y puntiagudos, con un reborde óseo bien marcado para poder soportar toda la fuerza lateral que hacemos en movimientos de desoclusión. Y los dientes tienen unas proporciones, tenemos unos rangos. Esto no significa que todos los centrales tengan que medir 12, pero sí que hay un rango, se mueve entre 10 y 12 y medio en centrales, 10, 9 en laterales. Tenemos unas proporciones para poder adaptarlas e individualizarlas a nuestros pacientes. Y los dientes se relacionan entre sí de una manera determinada. Cuando ajustamos una oclusión, por ejemplo en anteriores, los dientes de arriba y de abajo, los superiores e inferiores, se relacionan de tal manera. Y mi objetivo en mi rehabilitación es conseguir restaurar esos pequeños puntos de oclusión, aparte de la función. En el plano sagital y en el plano horizontal tenemos el overjet y el overbite, que también tienen unas medidas predefinidas en la naturaleza que hacen que nuestros sistemas se mantengan estables, que son los 3 milímetros de overjet y 3,4 de sobremordida. Y también la dimensión vertical, esa famosa dimensión vertical y esa controvertida dimensión vertical, ¿no? Y difícil muchas veces de manejar. Nosotros medimos la dimensión vertical basándonos en la línea aspenocementaria del diente superior y del inferior, no donde está la encía, sino donde está la línea cementaria, y sabemos que dentro de los márgenes normales nos vamos a mover a nivel anterior entre 16 y 20 milímetros. Entonces, nos va a permitir tener esos rangos para poder analizar nuestras rehabilitaciones. Y, por tanto, una de las cosas más importantes fue, dentro de nuestra filosofía, es conseguir estos 3 objetivos. Una posición condilar estable. Todas nuestras rehabilitaciones, todas no, 90%, empiezan por conseguir un correcto funcionamiento de nuestra articulación. Pensamos que ese es el inicio de todo. El segundo principio es conseguir guías, guía anterior y guía canina, unas guías correctas. Y el tercero, pues que cada diente tenga su forma y su función correcta. La posición de la articulación es muy importante porque ya sabemos que la posición más estable de la articulación es superior, anterior y medial, ¿vale? Posición SAM. En esa posición es donde todos estos tejidos se van a encontrar más cómodos y donde van a funcionar de manera correcta. El segundo principio, guías anteriores. Por eso tenemos un resalte de 2-3 milímetros, una sobremordida de 4, para que el diente pueda hacer una guía. Entonces, si rehabilitamos un paciente sin guía anterior, pues posiblemente ese paciente no va a ser estable. ¿Cómo debe ser la guía anterior? Como vemos, la articulación y los dientes están totalmente relacionados y cuando el paciente protruye, solamente deben contactar centrales inferiores y centrales superiores. La guía canina es igual. Por eso el canino es largo. Por eso el canino es fuerte y tiene un gran reborde óseo para soportar este tipo de movimientos. Esta es la guía anterior, la guía canina igual. Esta es una boca rehabilitada por nosotros.
Eso lleva 28 restauraciones cerámicas y el objetivo es dejar ese funcionamiento como debe ser. El tercer principio, que cada diente tenga su forma correcta y la forma que debe ser. Porque si un diente en palatino no tiene crestas, no pueden resbalar los dientes inferiores y hacer una correcta guía. Y cuando esto pasa, cuando juntamos estos tres principios, se produce una relajación neuromuscular que podemos perfectamente ver en las caras de los pacientes si tenemos nuestro ojo entrenado y que los pacientes sienten y se sienten mejor. Aquí tenemos a Enrique, el primer día que vino a vernos. Le pedimos que sonría y esto es lo que obtenemos. Realmente, si miramos de cerca y si miramos bien esa sonrisa, no se le nota relajado, no se le nota feliz. Vemos tensión, vemos sufrimiento. ¿Y por qué vemos sufrimiento? Ojo a sus articulaciones, vemos que tienen un nivel de desgaste importante. La vemos en otros planos, vemos cómo se ha aplanado la parte superior, tanto en una vista coronal como en una vista lateral. Vemos los picos en la imagen 21 de la articulación derecha, vemos ese pico que nos indica que ha habido una reabsorción. Y si comparamos, cogemos el libro de Hatcher, que es un libro muy importante de leer para que todo el mundo que quiera tener conocimiento de articulación, vemos los gráficos de reabsorción de la articulación, uno de los ciclos, y esto mismo se lo podemos enseñar al paciente. Le dices, a ver, ¿dónde crees que estás? ¿En qué nivel crees que...? Y ellos lo ven. Y dice, uy, pues sí que es verdad. Pues sí que se parece una imagen. Y cuando establecemos los dos primeros principios de nuestra filosofía de trabajo, posición condilar estable y guías anteriores, obtenemos estos resultados. Fijaros la posición de la cara y los ojos. La mirada cambia, la posición cambia y el paciente se siente mejor. ¿Qué hemos hecho? Establecer los dos primeros principios de nuestra filosofía. ¿Cómo? Pues con una férula. Una férula que en función del caso el paciente llevará más o menos horas al día. Fijaros la diferencia. Y no solo es visible, el paciente se siente extremadamente mejor. Muchas veces le decimos a nuestros pacientes que antes de empezar con la rehabilitación vamos a empezar mejorándole su mirada y el contorno de sus labios. Y dicen, ¿pero cómo? ¿Qué estás hablando? Enseñamos estas fotos o de otros casos y ven esto. Es muy importante restaurar la tonicidad de esos labios porque son el marco de nuestra sonrisa. De nada vale hacer una pintura excelente si tenemos un marco desastroso. A nivel oclusal, ¿qué pasa cuando conseguimos relajar el sistema masticatorio, todos los músculos y colocamos la articulación en su sitio? Pues que nuestra mordida cambia. Pero si no hacemos esto, corremos el riesgo de tratar un paciente con una relación maxilo-inferior inadecuada o incorrecta. Fijaros cómo, al irse la articulación hacia arriba y hacia adelante, la mandíbula, los dientes mandibulares se han ido hacia abajo y hacia detrás. Por lo tanto, se generan contactos prematuros y se abre la mordida. Y este movimiento que han sufrido los cóndilos podemos controlarlo. Podemos controlarlo gracias a dispositivos como este, el API, que nos va a permitir ver qué movimiento han sufrido los cóndilos. Si os fijáis, el punto rojo es donde estaba el cóndilo derecho previo a nuestro tratamiento. Y ha migrado hacia arriba y hacia adelante al irse a relación céntrica. Podemos incluso cuantificar los milímetros, ¿no? En la izquierda, pues ha pasado lo mismo. Entonces, eso nos va a permitir saber si tenemos un fulcrum o un slide, cosas que, bueno, no vamos a entrar, pero son muy importantes a la hora de diseñar nuestros dientes. ¿Qué es lo que pasa? Pues una vez que la articulación está en su sitio y toda la musculatura está relajada, cuando el paciente cierra en una posición que no está determinada por los dientes, está determinada por la articulación, por lo tanto hay un contacto prematuro. Y cuando intenta volver a máxima es cuando presiona, comprime ese ligamento y provoca pues el inicio de la degeneración de la articulación. Encima tenemos la suerte de que podemos alinear en la cara del paciente con nuestro modelo y empezar a tomar determinaciones. Hacemos un montaje en articulador y ¿cómo vamos a saber
si esa mordida que tiene el paciente es realmente estable. Yo me acuerdo que me decían al principio cuando tomaba unos rodillos de esos amarillos que todos hemos tomado, que tienes que conseguir una mordida estable. ¿Pero qué es una mordida estable? No era capaz de entenderlo, ¿no? Consideraba que era torpe. Puede que a lo mejor explicaran bien. Una mordida estable es una mordida que cuando el paciente cierra siempre muerde igual. Entonces, vamos a hacer nuestro montaje en articulador y vamos a localizar ese primer punto de contacto prematuro. Es decir, cuando cierra el paciente donde choca. Y vamos a validarlo. Vamos a asegurarnos que nuestro montaje en articulador representa fielmente la boca, puesto que el primer punto de contacto es el mismo en el articulador, en la boca, y además hacemos una prueba extra que es un montaje en articulador virtual y también tenemos el primer punto de contacto en el mismo sitio. Es decir, que por 3 sistemas diferentes siempre choca en el mismo sitio, por lo tanto tengo una mordida estable. Y sin una mordida estable, a nosotros particularmente, nos da desconfianza empezar una rehabilitación. Además, puedo ver mi oclusión gracias a estos sistemas de oclusiones digitales. Y por otro cuarto método, compruebo que mi mordida sigue teniendo el primer contacto prematuro en el mismo sitio. Incluso en el gráfico de la derecha puedo ver el desplazamiento que sufre al intentar irse a máxima intercuspidación. Luego también, pues si queremos que nuestro articulador, tanto virtual como analógico, funcione como la boca del paciente, pues tenemos que utilizar esto, el hinge axis, que nos va a dar, pues, la inclinación de la trayectoria condílea, que fijaros, en este caso es 60 y 60, cuando todas las medidas que nos decían, bueno, 58 y 58, la medida estándar que nos dicen que usemos es 30. He hecho en lo que va de año unas 10 axiografías, si no más, y no he encontrado ningún paciente que me dé 30 y 30. Y la gran mayoría tienen una inclinación en una articulación y otra inclinación en otra. Vamos a calcular los ángulos de Bennett, 3 milímetros en un lado y 2 en otro. Y luego vamos a buscar también el eje de rotación real del paciente, porque cuando usamos un arco facial, colocamos las olivas del arco facial dentro de los conductos auditivos del paciente, pero las articulaciones y el eje de rotación real del paciente no está ahí. Es un eje de rotación arbitrario. Entonces usamos este dispositivo para localizar realmente el eje de rotación del paciente y hacer un remontaje en articulador en función del eje de rotación real del paciente. Y entonces sí vamos a poder cambiar la dimensión vertical, pero no antes. Por eso siempre que nuestro técnico nos llama y le decimos, súbeme un poquito la dimensión vertical, luego viene la oclusión y no te encaja, porque estamos variando la dimensión vertical de una manera inadecuada y sobre un eje de rotación incorrecto o arbitrario. A nivel virtual, pues podemos conseguir una aproximación de esto, y digo una aproximación, colocando directamente, pues, hacemos un tag en céntrica y colocamos, pues, nuestra articulación dentro de la bola del articulador. Evidentemente, ahora mismo pues hay sistemas de axiografía digital. Yo tengo la suerte que un buen amigo pues, me ha prestado uno y estoy trasteando con él. Y cuando eso esté bien desarrollado y controlemos eso, vamos a poder tener pacientes virtuales que se muevan exactamente igual que el paciente. Y vamos a tener forma de chequearlos, igual que chequeamos que nuestro montaje en articulador representa la boca del paciente. Bueno, el plano de Frankfurt, iba a hablar un poco del plano de Frankfurt, pero voy un poquito corto de tiempo porque siempre utilizamos el plano de Frankfurt, o la mayoría de los articuladores usan el plano de Frankfurt para montar nuestro modelo, pero realmente el plano de Frankfurt fue desarrollado por antropólogos y llegaron a un acuerdo de usar este plano para analizar los diferentes cráneos que iban encontrando y para ir pudiendo contrastar la evolución, y se pusieron de acuerdo en usar este plano en un congreso que hicieron en Frankfurt. Por eso se llama el plano de Frankfurt y nosotros los dentistas lo hemos cogido. Generalmente a mí no me gusta usar el plano de Frankfurt para hacer mis encerados porque no me representa realmente la posición en el espacio de esos modelos cuando yo lo voy a mirar de frente. ¿Cómo podemos hacer eso? ¿O cómo podemos cambiar y en vez de montar nuestros modelos en el articulador, en vez de en plano de Frankfurt, usar un plano estético? Es decir, ¿cómo puedo tener yo unos modelos montados en articulador que cuando los mire es como si mirara al paciente de frente? Pues modificando el articulador. Quitamos el Nation y usamos
estos niveles que tienen ciertos articuladores para asegurarnos que estamos colocando nuestro arco facial totalmente paralelo al suelo y el paciente en posición natural de la cabeza. Por lo tanto, cuando hagamos el montaje, vamos a tener los modelos de la derecha, donde hay un pequeño encerado. Esos modelos están montados en el plano estético, es decir, cuando yo miro los modelos de la derecha, estoy viendo al paciente de frente en posición natural de la cabeza, si lo he hecho bien. Y en los modelos de la izquierda están montados en función del plano de Frankfurt. Pero si yo encero mirando los modelos de la izquierda, no voy a tener la realidad. Por lo tanto, es muy importante para nosotros usar un plano estético a la hora de encerar. Sigo. Bueno, una vez que hemos desprogramado al paciente, pues con la odontología digital pues tenemos una capacidad de analizar toda esa información y de interaccionar con ella brutal. Podemos medir en un segundo, mira, si os fijáis, en los modelos analógicos también medimos los dientes, pero el tiempo que nos lleva a hacer eso no tiene nada que ver con hacerlo digital, que se hace en un momento. Y también podemos determinar nuestra dimensión vertical. Y os enseño más casos, porque yo cuando hablo sobre esto y sobre eso, el neuromuscular release, ¿vale? La relajación esa neuromuscular, la gente piensa, y seguramente vosotros habréis pensado que es cosa de una foto. Entonces he traído un montón de casos para veros que se repite el mismo patrón una y otra vez. Un paciente, este caso me encanta enseñarlo, lo uso muchísimo en la consulta para explicarle a los pacientes porque es un caso muy extremo. Ahí vemos el paciente antes de la férula y después. Normalmente uso estas diapositivas como un juego, ¿no? Cuando voy interaccionando con la gente para que vean que en la de abajo la mirada está más alineada, los labios están más alineados en la de abajo. Uso esto para que quienes están viendo pues entrenen un poco el ojo y sepan dónde mirar. Fijaros el cuello, la gran diferencia, pero cuando lo ves todos juntos, la diferencia es abismal. Yo no quiero tratar al paciente de la izquierda, prefiero el de la derecha. Y eso es lo que hemos hecho, hemos colocado la mandíbula en su sitio y hemos estabilizado al paciente, le hemos rehabilitado. Normalmente combinamos mucho nuestros tratamientos con fisioterapia y osteopatía. Y antes de empezar a tratar dientes, hemos rehabilitado ese funcionamiento del sistema masticatorio. Otro caso, una chica joven que venía de una ortodoncia. Y fijaros, a nivel oclusal, ¿qué le harías a este paciente? Pues prácticamente nada. Está casi perfecta. Ella venía porque se quería reconstruir el central, pero ya empezamos a hablar con ella y no dormía bien, tenía dolores de cabeza. Así que le hicimos nuestro tratamiento oclusal. Nos encontramos que la mordida real no era la de arriba, sino que es esta. Prácticamente no había contactos en una posición donde su articulación estaba cómoda y tenía que forzar esa mandíbula hacia adelante, lo que le generaba un montón de patologías, un montón de problemas, pero que ella nunca asociaba a la boca. Y si os fijáis, su cara es totalmente diferente. Esas ojeras han desaparecido. Sí, es verdad, hay diferencias de iluminación en la foto. Tengo que buscarme unos flashes que me den la misma iluminación en todas para intentar pues, mitigar estos problemas de iluminación. Pero bueno, como tengo más casos, aquí tenemos una paciente que ayer la llamé por la noche y le pedí que me grabara un vídeo sobre su experiencia. Fijaros cómo venía, también después de una ortodoncia, es un caso quirúrgico también, tiene un problema de la anchura de ese maxilar. Entonces hicimos nuestro tratamiento actual y fijaros cómo cambia la mordida. La mordida de abajo es la que tengo que tratar, no la de arriba. Y aquí os la pongo. Y yo creo que las decisiones que he tomado, al principio me costó aceptar la idea de que tenía que volver a poner el aparato, ya que de chica tuve en mi refuerzo de altura agradable. También el tener una conversación conmigo era un poco risa porque había consonantes que no podía pronunciar, me costaba muchísimo el paladar y ahora puedo grabar un vídeo perfectamente con la férula puesta. Yo soy opositora y a mí solamente me ha traído beneficios porque al dormir mejor rendía más. Luego me disminuyeron las ojeras y dejaron de dolerme la cabeza, que me dolía prácticamente todos los días cuando estudiaba. Así que ahora tengo un poco el día en que mi dentista decida y quitármela y ya no sé cómo vivir sin ella. Bueno, los pacientes realmente, pues evidentemente, les cuesta asimilar. En este caso, pues hubo que llevar esa férula 24 horas porque teníamos muchísimos síntomas. Y al principio pues es difícil, pero
da tan buen resultado, los pacientes se sienten tan bien que después de este tipo de tratamientos el paciente sabe que está tomando la decisión correcta y te deja hacer realmente lo que tú consideres mejor para él. Vemos otro caso, ya termino, no queda nada. Situación inicial, le volvemos a decir al paciente que sonríe, pero eso es una sonrisa con una forma un poco, no sé, no armónica. Sonrisa gingival, evidentemente un desgaste enorme. Entonces, a mí ahora, pues me costaría trabajo empezar a tratar a este paciente directamente con un encerado sin hacer un tratamiento oclusal previo, sin estabilizarlo previamente. Si miramos sus articulaciones, podemos ver esa forma de pico del oro que nos indica que ha habido un desgaste. Aquí un aplanamiento total, la articulación y una malposición del cóndilo respecto a la fosa. Vemos la vía aérea que está totalmente obstruida, un posible engrosamiento de los cornetes, aunque los cornetes se ven bastante limpios, bastante bien, pero la vía aérea está está muy estrecha. Colocamos nuestra férula, empezamos a rehabilitar y a los 2 meses de tratamiento fijaros los cambios. Pero claro, este paciente es médico y no me creía. Decía, no, es que eso en la foto inicial que me hiciste, pues yo estaba nerviosa, nos conocía y yo forcé. Y dije, bueno, vale, vamos a hacer otra foto y fuerza todo lo que puedas. O sea, no sonrías, tú solamente fuerza la sonrisa. Y este es el resultado. En la foto donde tiene la férula, pues evidentemente está forzando, pero fijaros los ojos, están mucho más abiertos. Fijaros el cuello, fijaros la mirada, cómo ha cambiado. Y el paciente eso lo nota y se siente mejor. Esto es, creo que son 4 meses después del tratamiento. Y fijaros los ojos, esas famosas patas de gallo, cómo desaparecen. ¿Por qué? Porque lo que hay alrededor de los ojos es el músculo orbicular de los ojos. Y cuando todo el sistema está en equilibrio, se relaja. Miraros el otro lado. Mirar esa sonrisa gingival. Realmente hemos tonificado el labio engrosado y ha desaparecido esa sonrisa gingival. A nivel oclusal, esta es la nueva mordida y esta es la mordida que vamos a empezar a tratar. Otro caso, tenemos a la izquierda un paciente previo a la rehabilitación, parece totalmente que es un paciente braqui, y en la derecha es el mismo paciente después a los 2 meses de la carga inmediata superior, en un caso bimaxilar, parece un paciente dólico. ¿Qué ha pasado? Pues fijaros la articulación. En las imágenes de abajo, con la boca cerrada, pues fijaros dónde estaba, tenía un problema tan importante en la boca, la ausencia de muchísimos dientes, que para poder llegar a masticar tenía que sacar totalmente el cóndilo de su sitio. En cuanto hemos estabilizado eso, pues se ha transformado. Y veamos este otro paciente. Fijaros cómo la posición de la cabeza es totalmente diferente, es muy parecida en los pacientes al iniciar, cuando hay problemas de bruxismo, cuando hay problemas de inestabilidad del sistema masticatorio. En el lado derecho llevamos unos meses de tratamiento y ya se han abierto los ojos, la frente se ha relajado, ha mejorado el cuello, pero si le ponemos la férula, aún mejora más. ¿Qué significa? Pues que tenemos que seguir, que todavía no está listo para rehabilitación, o al menos de manera definitiva. ¿Lo veis? Quitamos la férula y la volvemos a poner. Sigue habiendo una capacidad de mejora. Hemos restablecido sus guías, hemos mejorado la dimensión vertical y estamos, pues, provisional. Nuestro es nuestro primer provisional, un provisional funcional. Hacemos nuestro montaje en articulador, validamos nuestro montaje, validamos que el primer punto de contacto... una cosa importante, el que un punto de oclusión sea muy grande no significa que haya más contacto, porque el tamaño del punto y la intensidad depende de la anatomía del diente superior con el inferior, no de la fuerza de contacto. La única forma de determinar la fuerza con la que contacta una zona es con un sistema de oclusión digital, como por ejemplo TESCAN. Así que hacemos el TESCAN en la boca del paciente, lo hacemos también en el modelo, validamos que tenemos ese punto de contacto, por lo tanto podemos seguir, podemos pasar a encerado, hacemos un mock-up para ver que nuestra oclusión, pues vamos a conseguir estamos cerca de conseguir esos puntos oclusales. ¿Ves? Aquí hay algunos oclusales, por ejemplo, el lingual de ese 36, pues tendríamos que quitarlo, me falta alguno en el 46, me falta algún punto, pero estamos cerca. Por lo tanto, como el paciente todavía no está 100% estable, no voy a hacer restauraciones cerámicas, voy a hacerle un provisional de larga duración en composite, utilizando pues, una técnica inyectada.
hacemos la arcada superior y progresivamente vamos haciendo la inferior. Hago los centrales, ajusto los puntos de contactos, corroboro mi guía, luego hago los caninos, termino el sector anterior y, ¿lo veis? Los puntitos en los caninos, vamos buscando esos puntos de contacto y vamos validando esas guías para asegurarnos que vamos a tener una rehabilitación realmente funcional, que es lo que nos interesa. El color, pues puede que sea muy blanco, puede que sea muy... Yo disfruto mucho de hacer unos dientes muy blancos, igual que disfruto mucho de hacer unos dientes muy caracterizados, prácticamente envejecidos. Yo lo que disfruto es cuando el paciente se va satisfecho y le tengo que dar lo que él quiere o lo que él gusta, pero siempre que sean funcionales. El color me da igual. Aquí tenemos el sector anterior rehabilitado, una clase canina correcta, unas guías que funcionan, ya solamente me queda terminar de rehabilitar los posteriores y fijaros de dónde hemos partido y lo que hemos tenido solo, toterapia oclusal y composite. Y esto es recién terminado, antes y después. En el paciente de la izquierda, posiblemente le hubiera hecho una gingivectomía para mejorar esa sonrisa gingival. En el de la derecha no me ha hecho falta, porque he tonificado y he engrosado el labio. Y bueno, ya como he enseñado pocos casos terminados, pues para terminar, pues enseño un caso donde hemos hecho las cerámicas y donde está terminado, un caso que bueno, para mí fue muy importante porque marcó la transición entre mi odontología analógica y la digital. Ya empezamos a utilizar mucho software de diseño digital y TESCAN. O sea, porque para mí una rehabilitación termina cuando el paciente viene a diferentes revisiones y la oclusión es totalmente estable e igual a la cita anterior. Entonces, bueno, este fue uno de los primeros casos que implementamos esa teoría y esa técnica, y aquí os lo dejo para despedirme. Eso es lo que yo necesito, ver que la oclusión va recta, 50-50 y balanceada. En este caso le hemos dado un poco más de fuerza en la parte posterior porque es un paciente articularmente muy sensible. Estéticamente bien. Y bueno, este es el laboratorio de mi amigo Dani, Daniel Parajó. Tengo que agradecerle la paciencia que tiene conmigo y la dedicación. Y este es el resultado final. Realmente no debería haber puesto maquillaje para que se vieran bien los cambios, pero bueno, hay otros muchos casos sin maquillaje y yo creo que queda claro. Bueno, Santi, una maravilla escucharte, como siempre. Yo la verdad es que, bueno, como sabéis, yo soy más técnico que otra cosa y bueno, para mí es un orgullo pues llegar a que un dentista como tú utilice toda esta tecnología que nosotros los que la vendemos decimos que es muy buena, pero que luego está por demostrar con casos como haces tú, ¿no? Bueno, entonces ahora vamos a abrir primero al resto de los panelistas, a Fran Díaz Prada y a Pedro. Aprovecho para saludarlos. Un turno que ellos te hagan preguntas o comentarios, que seguro que las hacen mejor que yo. Y aprovecho también para comentarle al resto de la gente que ha estado viendo el webinar que ahora es el momento, si quieren, de hacer preguntas en texto en el panel que tienen en la derecha de sus pantallas, y a continuación de hablar con los panelistas pues iremos haciendo esas preguntas. Muchas gracias. Muy bien, Santi. Pues yo quería darte la enhorabuena. La verdad es que me ha encantado tu presentación. Preguntas, la verdad que no tengo, porque estoy completamente de acuerdo con lo que haces, la filosofía que llevas. Sé que hay mucho trabajo detrás, porque esto es un tipo de odontología que se hace con mucho trabajo, con mucha dedicación, con mucho esfuerzo. Y la clave, al final, siempre se repite lo mismo, que es el diagnóstico. Y tú en eso lo bordas y lo clavas. Y además la filosofía que llevas de la oclusión
es lo que vemos y la oclusión es lo que siempre acaba dictando la duración y la calidad de nuestros trabajos. Bien es cierto que no todos los pacientes pueden soportar rehabilitaciones completas por costes económicos, pero lo ideal es lo que haces tú. Yo con eso estoy completamente de acuerdo y lo único que puedo hacer es darte la enhorabuena por el trabajo que haces. Muchas gracias, Pedro. Mira, respecto realmente, yo al principio cuando me formaba en esto, siempre ese condicionamiento económico siempre está ahí. Pero hay realmente técnicas y hay realmente formas de... Esta odontología no tiene que ser súper costosa. La forma de hacer esta odontología más económica es hacerlo más largo en el tiempo. Es decir, yo siempre les digo a mis pacientes, digo, mira, mi objetivo no es arreglarte la boca súper bien, que termines y ya está. No, mi objetivo es cuidar de tu salud bucodental, de que tu salud del sistema masticatorio a lo largo del tiempo. Es decir, si tú ahora mismo no te puedes permitir restaurarte con cerámicas que tienen un coste elevado, sobre todo si tenemos un elevado, alto, ¿no? En general, sobre todo para hacer este tipo de trabajo, pues se necesitan técnicos de mucho nivel, ¿no? Porque estamos ajustando oclusiones con puntos de contacto de 2 micras, ¿sabes? Entonces, claro, pues eso requiere su tiempo y requiere tal. Pero si el paciente no puede meterse en ese momento en cerámicas, se puede restaurar en composites. Y los composites, si está todo el sistema equilibrado, tienen una durabilidad muy alta. Con un buen cuidado y con un buen mantenimiento, evidentemente el paciente tiene que venir a revisión todos los años, hay que hacer un pulido, hay que hacer tal, pero se puede hacer en composite y a lo mejor en 3-4 años pues se cambia la parte de arriba y en un par de años más se cambia la parte de abajo. Mucha gente se arregla la boca, se gasta X, pero bastante dinero, y a los 10 años se lo tiene que arreglar otra vez. Entonces, como ya sabemos que eso va a pasar, o que va a requerir un mantenimiento, yo le digo a los pacientes, digo, vamos a hacerte una cronología, vas a tener que invertir dinero pues, progresivamente, pero vamos a hacerlo de una manera controlada para que durante todo ese tiempo y al final de ese tiempo tu boca siga estando perfecta. ¿Sabes? Hay formas de enfocarlo. No Sí, tiene sí, por qué sí, ser extremadamente costoso, aunque claro, si lo comparas con reponerte un diente, esto es una claro. odontología que implica 28 dientes. Por poco que inviertas en un diente, son 28. Sí, sí, sí. Yo sigo tu filosofía también, intento siempre aplicarla, ¿no? Siempre. Porque al final, cuando pasa el tiempo y llevas ya unos años trabajando, te das cuenta de que la One Teeth Odontology, ¿sabes? Que dicen los americanos, no es la correcta. A veces es la que hacemos, pero bueno, son circunstancias. Hay muchas veces que no te queda más remedio. Nosotros, vamos, yo cambié el formato de la consulta hace 1 año y medio, 2 aproximadamente, y al principio intenté solo trabajar en céntrica, o solo, pero llega un momento que tienes compromisos. ¿Sabes? Aunque tú te plantes y digas, no se lo dice esto, siempre llega con la típica señora que llevas tratando un montón de tiempo, llega la vecina, llega tu tía, ya, hijo, yo quiero que me ponga el dientecito, que yo quiero que me ponga esto. Entonces, al final, pero ¿sabes qué? Que cuando tienes 2 líneas de céntrica o CO o máxima, el paciente ya sabe, le dices, oye, mira, esto es lo que hay que hacer. Esto es lo que yo te recomiendo y esto es con lo que te voy a dar garantías, en cierto modo. ¿Tú te quieres hacer esto? Perfecto, te entiendo. Pero que sepas que no estás estable y que puede pasar algo. Porque claro, cuando trabajamos en máxima, siempre, el tema es que tú sabes que el sistema está inestable y sabes que algo se va a romper. Y yo esto se lo explico así a los pacientes. Le digo, si se rompe lo que yo te he hecho, soy mal dentista. Pero si se rompe otra cosa que yo no te he hecho, soy buen dentista. Entonces, se lo explicas y la gente lo entiende. Si luego tienen un problema o tienen algo, al menos te sirve para decir, oye, es que sí, yo sé que me lo explicaste. No te Sí, sí, preocupes, eso házmelo otra vez. es correcto. Bueno, ¿Sabes? pues enhorabuena, Santiago, por todo ese trabajo que estás desarrollando, que evidentemente no es fácil enfrentarse a toda esa tecnología y utilizarla de una manera correcta. Un saludo a Luis y a Pedro, que también son gente que sabe mucho de este tema
Y bueno, yo tengo varias preguntas, Santiago, aquí para darte un poco de caña, ¿eh? Ahí. Miedo me da. A ver si consigo aprender algo ahí. Bueno, a mí me gustaría pues que nos dijeses un poco de tu experiencia y tus trucos para poder realizar un CBCT, un TAC en relación céntrica. A ver si usas alguna guía o cómo posicionas al paciente, porque a veces es un poco difícil llevarlos, si los desprogramas, cómo haces un poquito Mira, esa técnica. exactamente la misma que usamos para hacer fotos en céntrica. Porque claro, el paciente cuando está totalmente desprogramado ya no pueden cerrar en máxima, sino ellos cierran ¡clac! Y tienen un contacto prematuro. Pero claro, siempre puede mover un poco. Y si encima estás haciendo fotos y tirándole con los retractores, pues pueden desplazar. Entonces lo que hacemos es ponemos una gotita de oclufaz o una resina de oclusión, tipo oclufaz, tipo Royal Bite, tipo Memorec, la que quieras. Entonces pones un poquito en los molares posteriores, que prácticamente ni se vea para que no se vean en las fotos, y llevas el paciente a céntrica. Lo mantienes ahí, una vez que endurece, ya lo tienes fijado ahí. Entonces ahí le puedes hacer el tag que no se te va a mover. Y también puedes hacer las fotos. Claro, sí, sí, Entonces, correcto. no te va a interferir nada, ¿sabes? En el tag. Claro. Y también me gustaría, como has dicho, que pues a veces la clínica, el trabajo diario, pues no te permite trabajar por diferentes cuestiones en pacientes rehabilitándolos en céntrica. Entonces, algunos los tienes que llevar a máxima intercuspidación, se lo avisas, me imagino, y todo el proceso. Y en esos pacientes, si la férula podría ser un sistema de compensación para darle una oclusión mutuamente protegida. No sé qué haces en estos casos. Vale, mira, los pacientes, he dicho que rehabilitamos el 90% de los pacientes en céntrica, el 90% realmente me he inventado el porcentaje, pero casi todo lo hacemos en céntrica, y no lo hacemos en céntrica cuando tenemos un paciente quirúrgico que sabemos que no se quiere operar y que llevándolo a céntrica lo que vamos a hacer es que sea más evidente esa falta de desarrollo, ese problema quirúrgico. ¿Sabes? Por ejemplo, un paciente con una clase 2, con una clase 2 quirúrgica por mandíbula pequeña, cuando lo llevas a céntrica, la mandíbula se te va a ir más hacia atrás, entonces te vas a alejar de poderle darle una guía anterior o algo parecido a una guía anterior, porque los pacientes con clase 2 es muy complicado darle una guía anterior, pero entonces, perdón, que tengo aquí, saluda, anda, se me ha colado, un segundo. El directo es así. El directo es así, Santiago. Le habla a todo el mundo, anda, cariño. ¿Qué tal, peluquero? Sí, nos ha pelado a los dos. Cariño, estoy un poquito ocupado. Ven. Corriendo. Perdón. Estoy escondido en la terraza, ¿sabes? Aquí para que no. Y he cerrado las puertas y todo, pero se ha colado por detrás. Perdona, Frank. Que eso, entonces, hay pacientes que a mí me gustaría operar a quien necesite ser operado, ¿sabes? Y además tengo la suerte de tener a Benito, ¿sabes? Que Benito es un cirujano que controla esto y que lleva haciendo esto muchísimo tiempo, que tiene un ortodoncista formado en esto y que no he visto muchos cirujanos ortognáticos que operen así, ¿sabes? Asegurándose de que el cóndilo está en su sitio y que tal. Entonces, me gustaría poder operarlos a todos, pero hay gente que es muy difícil de convencer, que no quieren oír ni hablar de cirugía. Entonces, si yo sé que es un paciente quirúrgico que no voy a poder compensar, pues no lo puedo rehabilitar en céntrica, lo rehabilito en máxima y le pongo una férula nocturna para que al menos durante ese tiempo, durante la noche, pues esté estable y funcionan súper bien. ¿Sabes? Para mí la férula nocturna, una férula
ajustadas de una manera personalizada. Yo, por ejemplo, he ajustado una férula, mínimo son 6 sesiones, ¿sabes? Porque es que va cambiando, sobre todo en un paciente que no está inestable, igual que va cambiando la mordida, el ajuste de la férula tienes que estar constantemente revisándolo y paras de ajustarla cuando ya no cambia más. Entonces esos son los pacientes que no que no desprogramamos, porque sabemos que no vamos a poder compensarlo después. Claro. Y lo de la férula, totalmente, ¿sabes? Una férula bien ajustada de uso nocturno, estupendo. Hay pacientes que se desprograman, no tienen que llevarla todo el día ni nada. Hay gente, sobre todo la gente joven, con llevar la férula por la noche 2 semanas, te los encuentras desprogramados a muchos o prácticamente desprogramados. O sea, que funciona muy bien. Sí, sí. Y tenía otra pregunta. En una rehabilitación total de un paciente bruxista, ¿te gusta comenzar pues la rehabilitación provisional por el sector anterior, por el sector posterior? Y dentro de esa pregunta también, una última ya, que a ver qué material de rehabilitación te gusta más, si composite, resina, siempre en aquellos casos que puedes elegir, evidentemente. A ver, estamos hablando de una rehabilitación bimaxilar sobre implantes, sobre dientes o mixta. Sobre dientes. Sobre dientes. Pues lo primero que lo hago como el señor este que le quitaba y le ponía la férula. He dicho, lo que hago es desprogramo al paciente, valido mi montaje en articulador, o sea, me tengo que asegurar que tanto en el ordenador como en mi modelo, como en mi articulador, tengo lo mismo. O sea, que mi articulador virtual o analógico es la boca del paciente. Una vez que tengo eso, hacemos un encerado de centrales, caninos y primeros molares. ¿Para qué? A mí lo que me importa son las guías. Las guías y la oclusión posterior, ¿sabes? Pero también la clase molar. Entonces, encero primero las guías, valido las guías en boca y luego tenemos un sistema muy chulo que podemos escanearlo y podemos copiar esas guías funcionales en el ordenador y conseguir que en Exocad o en 3Shape los modelos se muevan exactamente como se mueve el paciente, ¿vale? Porque vamos copiando esas guías y luego ya terminamos de encerar, sacamos unos modelos virtuales, unos modelos impresos y hacemos, me gusta siempre pasar primero por técnica inyectada, por composite. Rehabilito un composite y valido que todo funciona como debe. Si se me rompe un composite, ya sé que hay algo que falla. Entonces me da ese tiempo, ese margen de mejora para poder ir retocando y antes de hacer una cerámica, ostras, que el paciente se va a gastar un dinero importante. Entonces yo antes de hacerle eso tengo que asegurarme de que eso funciona. Porque mira, uno de los pacientes que he enseñado lleva 1 año en tratamiento y todavía no está. Y hace unos meses le hice los composites y se va a pegar otros 6 o 7 meses mínimo, porque es que no está todavía, y yo lo sé. Y sé que si le hago la cerámica puede romper, pues puede tener cualquier cosa que no. Y como no tengo prisa, ¿qué más me da que esté 1 año o 2 años en composite? También económicamente para él es más fácil de pagarlo. Y luego lo último, con respecto a materiales, me gusta mucho el composite y lo que más me gusta es el circonio monolítico. O sea, yo llevo como 4 o 5 años usando prácticamente, o sea, no hago casi nada de metal negro, o sea, cromo cobalto y todo eso hago prácticamente nada, y los resultados son muy buenos, muy buenos. Se me han roto creo que 2 rehabilitaciones o 3 en 5 años, una se me cayó al suelo, la otra lo hice yo mal porque no ajusté las cosas como tenía y otro paciente que no desprogramé. O sea que realmente con circonio monolítico, incluso en arcadas completas, muy bien. Y lo que más me gusta del circonio monolítico es que podemos trasladar, bueno, y he hecho muchas, ¿eh? Más rato te he hecho 5, sí. Un montón. Y lo que me gusta de los materiales monolíticos es que lo que diseñamos en el ordenador, pues salvando el error de fresado o de impresión, pues es lo mismo que tenemos. Si cuanto menos dependa de la mano, pues menos variabilidad puedo tener.
y usamos la mano para darle ese toque especial, ese toque individualizado o ese juego con la luz, ¿sabes? Pero no para la función. En función me gusta monolítico. Muy bien. Perfecto. Bueno, pues vamos entonces con algunas preguntas, algunos comentarios que nos ha dejado aquí las personas que han visto el webinar. Sobre todo lo que tienes es un montón de felicitaciones. Te las haremos llegar para que, Muchas gracias. para que sepas cuántos amigos tienes. Y luego, algunas preguntas que tenemos por aquí, pues nos pregunta, por ejemplo, Juan Bautista Huertas, te hace dos preguntas. Una en donde nos dice qué programas de software, aparte de Nemotec, recomiendas para la planificación y ejecución de tratamientos y qué CBCT usas. Esa es la primera pregunta. Y la segunda que nos pregunta es si las rehabilitaciones las montas en Céntrica. Vale. Respecto a softwares, pues software uso el Nemo, que es que para mí Nemo es un software diseñado para la clínica, por lo tanto es como el centro de operaciones de todo para mí, como todo lo planificamos en Nemo. Y luego para prótesis, pues lo que usan mis técnicos es Exocat o 3Shape, ¿sabes? O no sé cómo se llama el software de laboratorio de 3Shape, no me acuerdo, Nemo, no sé. Y usan eso, pues Exocat o 3Shape, yo creo que son los referentes. Luego las férulas las hago con Blender. Las férulas me gusta diseñármelas yo y mi técnico me las fresa. O sea, las fresas que solemos hacer, 99% son fresadas, porque me permite hacer unos espesores muy finitos y aún así son rígidas y resistentes. Entonces, eso. Y ahora, a raíz de esta cuarentena, también algo de Mesh Mixer. Porque es interesante el poder editar muchas veces algunos mallas, ¿sabes? Y poder hacer cosas de una manera más libre. Entonces, yo creo que con un solo software no existe el software perfecto y tienes que combinar esos softwares para poder hacer lo que tú quieras. ¿Y la otra parte cuál era? Si monto las rehabilitaciones en Céntrica, si el paciente no es quirúrgico, que no pueda compensar y no se quiere operar, sí, intento. De hecho, una rehabilitación completa, si no es en Céntrica, prefiero no hacerla. ¿Sabes? Me da igual hacer un diente, un puente o algo así, en algunos casos sí que lo hago y se lo aviso al paciente y se lo explico y trabajo en máxima. Son pocos casos, no solemos trabajar mucho en máxima, salvo eso, casos de compromiso, pero si es una rehabilitación completa, directamente, si no es en Céntrica, prefiero no hacerlo. Sí, nos completa Juan Bautista su pregunta y nos dice, para férula, ¿qué software? Blender. Para Blender, ¿no? Bueno, en Blender entiendo que le das o sea, la diseñas en el add-on, claro. En Nemoscan o en Exocad y luego en Blender le das al acabado final, ¿no? Le das No. Directamente cojo los modelos con mi escáner intraoral y los importo a Blender. Tiene un add-on que se llama 3D Spline y la verdad que lo van actualizando mucho y es muy chulo. Y luego la diseño en 3D Spline. Muchas veces, que es Blender. Muchas veces después de ahí, si queremos hacer algo que no nos permita Blender, pues la podemos pasar a Exocat o 3Shape. Con 3Shape no lo he hecho nunca, pero se podrá hacer. Y la pasamos a Exocat y ajustamos algo más si queremos cambiar algo, queremos hacer algo que no se puede hacer en el otro. Pero el 99% de las férulas las hacemos con Blender. Claro, yo entiendo que tú la posición de los implantes las haces en el software que planifiques el CBCT, exportas el STL a Blender y ahí es cuando... Vale, no. Es que yo estoy hablando de férulas de prótesis. De descarga, ¿sabes? ¿Vale? ¿Sabes? Entonces, las férulas, claro, las férulas de guiada totalmente en Nemoscan, ¿sabes? No uso otro software, me gusta mucho cómo va, me da mucha confianza y no sé, no me gusta cambiar de ahí. Pero bueno, también eso plan funcionará bien y también he hecho alguna férula con 3Shape también y también bien. Lo que pasa es que con 3Shape el problema que tenía era de hecho tengo el software de Implant Studio, pero no lo uso porque no puedo poner las librerías que quiera. Tú tenerlos tienes todos, o sea que no hay duda. ¿El qué? Te digo que tienes todos los software, que no hay duda, por eso tú eres la referencia, ¿no? Sí, pero la verdad que siempre uso Nemo.
He usado los otros, pero me siento muy cómodo con Nemo. Muy bien, otra pregunta que te hacen aquí, Juan Carlos Silva, te pregunta cuántas horas al día y durante cuánto tiempo el paciente lleva la férula de descarga o las férulas para mejorar la posición condilar. Depende. Hay pacientes que la pueden llevar solo nocturna, sobre todo gente joven, gente que no tiene mucha patología, gente que no tiene, o sea, si alguien tiene un clic grande y se le escapa el disco, o tiene un dolor, o tiene, pues esa gente va a tener que llevarla más tiempo y durante, depende de la edad mucho. Hay gente joven que en un mes usándola por la noche están listos. Y hay pacientes que llevo un año con ellos 24 horas y todavía no lo están. Y también influye mucho si lo combinas o no con fisioterapia o osteopatía. Los cambios son muchísimos. Hay pacientes que o le metes osteopatía y fisio o no terminan de mejorar. Y los que también mejorarían lo hacen más rápido si lo combinas con fisioterapia o con osteopatía. Entonces, que es muy variable. Es muy variable. A lo mejor hay un paciente, sobre todo en los hombres, le cuesta más llevarla 24 horas. ¿Sabes? No es por ser feminista, pero generalmente los hombres solemos ser más latosos para la hora de llevarla 24 horas. Pero si pasan las 2 primeras semanas, empiezan a notar la mejoría y dice, guau, tú imagínate, un tío que tiene dolores de cabeza todos los días, se levanta un día y no tiene dolor de cabeza, dice, uy, o tengo un paciente que no dormía por las noches, que se despertaba un montón de veces y se levantaba como 4 o 5 veces en la noche. Y a raíz de las 2 semanas de usar la férula, empezó a dormir del tirón. Y dijo, mira, yo esto me lo pongo el tiempo que tú me digas. Y hago lo que tú me digas, porque es que estoy notando unas mejorías importantes, por eso he puesto el vídeo. ¿Sabes? Me decía la chica, dice, Santi, ¿tú quieres que yo te haga el vídeo? Es que voy a sonar muy pelota, es que yo estoy, es que estoy en la gloria, es que yo no me la quiero, es que ahora le vamos a poner ortodoncia y la pobre nos dice, pero ¿y la férula qué? Bueno, no te preocupes que te vamos a poner, ¿sabes? Entonces es muy variable el tiempo que tenga que llevar la férula. Bien, otra pregunta. Nos pregunta Javier Ciordia si el concepto de tener los mismos grados en la guía incisal y condilio de Dawson tiene sentido para ti. Y, como segunda parte de la pregunta, ¿qué hacer si, como casi siempre, la condilia no es igual en ambos lados? ¿Qué incisal damos? A ver, yo con las guías condíleas no puedo hacer nada porque son las guías que tiene el paciente, la anatomía que tiene el paciente y lo que tiene. Entonces yo lo único que puedo hacer es identificar qué grados tienen para individualizar mi articulador y conseguir que mi articulador se mueva de la manera más parecida posible a la boca. Cosas significativas o porque es muy importante tener la guía condilia. Pues por ejemplo, cuando, o sea, a ver cómo explico. Por ejemplo, cuando tú estás diseñando un encerado, cuando yo diseño un encerado, me gusta encerar, aunque encero muy mal, ¿no? Con el ordenador encero algo mejor, pero por ahí he enseñado un encerado, es un encerado mío, que no se trata de hacer un encerado muy bonito, sino ver que tengo un cierre suficiente en la guía anterior. Es decir, voy a poder conseguir 4 milímetros de resalte, 3 milímetros de sobremordida o no. Porque a lo mejor para conseguir esos 4 milímetros de sobremordida tienes que poner un diente de 12, un central de 12. Y a lo mejor estás tratando un paciente que no es muy grande y si le pones un diente de 12, no le pega en su boca, parece que tiene una paleta enorme. Entonces tienes que reducir el tamaño. Si reduces el tamaño, reduces el resalte. Por lo tanto, a lo mejor te quedas en un resalte de 2 o de 1. Entonces, eso en un paciente que tiene una guía condilar plana es prácticamente es complicado, es una situación difícil que a lo mejor le pongo un diente más largo y todo. Prefiero sacrificar un poco de estética por una función correcta, o tendría que valorarlo. Pero si por lo contrario tiene una guía condilar muy inclinada, aunque no tenga la guía anterior, va a ser una desoclusión gracias a la articulación, porque ya tiene ahí esos grados. Aunque no tuviera dientes, por sí mismo va a hacer esa desoclusión. Por lo tanto, en un paciente con unas guías condilares más pronunciadas, sí me puedo permitir a lo mejor irme más al límite dentro de esos rangos de resalte. No sé si he contestado a la pregunta. Sí. Bien, y bueno, por último, aunque hay algunas más, Juan Bautista, que ya te ha hecho otras preguntas, te dice
si recomiendas algún libro de oclusión en concreto. Me gusta mucho el de Hatcher, pero desde ATM, ¿sabes? Y de oclusión, no sé, la verdad que así en un libro. ¿Sabes lo que pasa? Que en todo, aquí yo creo que a la hora de oclusión yo sigo una filosofía y soy fiel a esa filosofía porque me va súper bien con ella. Entonces yo he visto en diferentes libros de oclusión que hay partes que sí comparto, otras. El otro día precisamente hablaba con Dani Parajó, con mi técnico, y discutíamos sobre eso, porque habíamos cogido un libro que teníamos por ahí de oclusión y estábamos comparando los puntos oclusales que dábamos. Y me dice, mira, digo, tío, pues a mí esos puntos no me gustan, pues porque hay algunos que están en vertientes, hay puntos que están en distal de lo que es la línea media de la cúspide y no comparto eso. Entonces, no me atrevería realmente a recomendarle ningún libro en concreto donde se describa la filosofía que yo comparto. Creo que no conozco, hay artículos, pero no conozco ningún libro, así que esté todo plasmado a nivel oclusal. Pues ya sabes, te toca escribirlo. No, seguramente lo haya, lo que pasa es que yo no lo conozco. Muy bien. Bueno, y la última pregunta que vamos a ver por hoy, que hay alguna más, pero que te haremos llegar. Preguntan aquí, Ricardo Ferreira, si nunca usaste Blue Sky Plan. No. Vale, pues... Mira que me gustan los software open source, ¿eh? Me parece que hay software open source que son espectaculares, que son súper potentes, ¿sabes? Cada vez por ejemplo, Blender me fascina, ¿sabes? Te da una libertad, te da una posibilidad de hacer cosas increíbles, pero como sí también con NemoScan, y luego a la hora de hacer una guía quirúrgica, no sé, me da un poco más de cosas en una guía quirúrgica usar un software open source, pero seguro que va súper bien y he oído hablar mucho de ese software y muy bien, y sé que es gente que trabaja súper bien y que controla mucho de odontología y de odontología digital y de cirugía guiada, lo usa y están encantadísimos, pero yo no lo he usado. Genial, Santiago, pues muchísimas gracias por tu ponencia. Gracias, Luis, por hacer de moderador. Ha sido un placer volver a verte aquí con nosotros. Y muchas gracias también, evidentemente, a Fran y a Pedro por acompañarnos. Recordar a todos los asistentes que mañana a las 7 de la tarde estaremos con la doctora Miriam Teule. El sábado tenemos un especial de implantes donde estará el doctor Jesús Pato Mourelo, el doctor Alberto Fernández y los aquí presentes Francisco Díaz y Pedro Pablo Blanco. Y el lunes estará con nosotros el doctor Carlos Ayala presentándonos flujo editorial en odontología. Así que nada, seguimos con Movimiento Endogal, seguimos con Movimiento Galimplant y muchas gracias y buenas noches. Gracias a todos. Chao. Hasta luego. Buenas, Santi. Gracias, Santi. Gracias.